Buenos días, mi nombre es Leida Rojas, estudiante de octavo trimestre, sección T2 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. El contrato mercantil es un acuerdo que tiene carácter comercial, el cual es celebrado entre dos o más personas, el del cual se deriva uno o más derechos u obligaciones. Entre las características son que tenemos que tener en cuenta que un mismo contrato puede tener regulaciones según si se clasifica como civil o mercantil. Y podemos decir que es un contrato privado el que una de las partes puede ser particulares. Asimismo, en el momento en que un contrato está involucrado un organismo público, ya deja de ser un contrato privado para convertirse en un contrato público. Tipo de contratos: contrato de transporte, de suministro y de cuentas corrientes. El contrato de transporte es un acuerdo por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cargo de un precio a conducir de un lugar a otro por un determinado medio y en un plazo fijado. Por un ejemplo, las empresas de domicilio como los motorizados. Los contratos de suministro. Este es el acuerdo realizado entre el patrono y un trabajador. El patrono se encarga de suministrar los materiales requeridos y los trabajadores a cumplir con la obra. Por ejemplo, entre un constructor y los trabajadores. El constructor, pues ya como lo decía, coloca todo el material. Y los contratados, pues la mano de obra y el personal obrero. Los contratos de cuentas corrientes son de dos maneras: al descubierto, cuando el banco hace adelanto de dinero, por ejemplo, que son los fideicomisos, los créditos, y los provisorios es cuando el cliente tiene el dinero y él hace un cheque o hace un depósito bancario. Los otros tipos de contratos son los contratos de seguros, que este contrato de seguro es aquel contrato donde el cual una persona, por ejemplo, el asegurador, se obliga mediante el cobro de una prima para el caso cuyo objeto es objeto de cobertura a indemnizar dentro de un límite pactado que ellos hagan y cubrir los daños producidos al asegurado y a satisfacerle al asegurado un capital por los daños perjudicados. Las características de estos contratos de seguro son: es un acto de comercio, es solemne, es bilateral, es oneroso, es aleatorio y es de adhesión. Asimismo, le puedo decir que el término de contrato está establecido en el artículo 1133 del Código Civil, el cual reza: un contrato es una convención entre dos o más partes para constituir, reglar, transmitir, modificar